El olor a ozono y tierra mojada se colaba por la rendija de la ventanilla. La carretera 57D, la famosa México-Querétaro, era a esa hora de la madrugada una serpiente de asfalto dormida, apenas despertada por los esporádicos destellos de mis faros. El motor del Mercedes-Benz ronroneaba con una suavidad que desmentía sus años. Un fiel compañero de viajes y silencios, el último regalo de Ricardo, antes de que su corazón decidiera que ya había medido suficiente tiempo en esta tierra. Eran las 4:12 de la madrugada. Lo sé con una certeza matemática, porque justo en ese instante, mi mirada se desvió al reloj digital del tablero, un punto rojo parpadeante en la penumbra de la cabina. Un hábito, supongo. Medir el tiempo, como si pudiera atraparlo, como si pudiera entender la abrumadora cantidad de minutos que habían pasado desde que él se fue, y la incierta cantidad que me quedaba a mí. Regresaba de una visita a mi hermana en San Miguel de Allende. Una visita agridulce, llena de recuerdos y de la melancolía que se instala en los huesos cuando las conversaciones giran en torno a quienes ya no están en la mesa. Hablamos de Ricardo, por supuesto, de su risa estruendosa, de su manía de coleccionar plumas fuente y de la forma en que me miraba, incluso después de 45 años de matrimonio, como si acabara de descubrir el secreto mejor guardado del universo. Mi hermana, con su pragmatismo de siempre, me había instado una vez más a pasar página, a vender la hacienda La Esperanza y mudarme a un lujoso departamento en Polanco, cerca de mis hijos. «Ya no estás para esos trotes, Elena», me había dicho, mientras servía el té en tazas de porcelana inglesa. «Ese lugar es un monstruo de 1000 cabezas, lleno de recuerdos y gastos. Javier y Mateo sabrán qué hacer con el dinero. Es por tu bien». Sonreí con amabilidad, pero por dentro, una fiera se erizaba. La Esperanza no era un lugar, no era un simple conjunto de hectáreas y ladrillos viejos. Era el testamento de una vida construida a 4 manos, el sueño que Ricardo y yo habíamos levantado desde los cimientos. Cada adobe, cada viga de madera, cada rosal del jardín principal había sido testigo de nuestro esfuerzo, de nuestras discusiones y de nuestras más profundas alegrías. Venderla era como vender mi propia alma, mis recuerdos, el legado que pensaba dejar no solo a mis hijos, sino a mis nietos. Era lo único que me quedaba de él, un ancla en un mundo que se sentía cada vez más ajeno y veloz. Por eso conducía de noche, para llegar a la hacienda al amanecer, para ver los primeros rayos de sol bañar los campos de alfalfa y sentir que Ricardo, de alguna manera, seguía ahí, esperándome en el porche con una taza de café de grano. El cansancio comenzaba a hacer mella en mis párpados. La monotonía de la carretera, una línea recta y oscura, era hipnótica. A lo lejos, las luces de una gasolinera titilaban como una promesa de civilización. Pensé en detenerme por un café, pero la idea de llegar a casa, a mi refugio, era más fuerte. Fue entonces cuando lo vi, a unos 200 metros, en el acotamiento, una figura, un hombre. Sostenía una linterna, pero no la agitaba con la desesperación de quien pide ayuda. La mantenía fija, apuntando hacia abajo, como si marcara un punto en el suelo. Su silueta era alta, delgada. Vestía algo que parecía un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. Un atuendo extrañamente anticuado para una noche de verano en medio de la nada. Mi primer instinto fue de cautela. Una mujer sola, en la madrugada, en una carretera mexicana. La prudencia es una armadura que aprendes a llevar. Comencé a desacelerar, pero con el pie listo para pisar el acelerador a fondo. Mi bolso, un Chanel clásico que Ricardo me había regalado en un aniversario, estaba en el asiento del copiloto. Dentro, junto a mi cartera y mi teléfono, un pequeño spray de gas pimienta. No era mucho, pero me daba una sensación de control. A medida que me acercaba, la luz de mis faros lo iluminó con más claridad. No podía verle el rostro, oculto por la sombra del sombrero, pero su postura era tranquila, casi solemne. No parecía un asaltante, no parecía un loco, parecía alguien que esperaba. Reduje la velocidad hasta casi detenerme a su lado. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que mi voz se escuchara. El aire nocturno entró, frío y denso. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. El hombre levantó la cabeza lentamente. La luz de la linterna se movió.
iluminando por un instante la parte baja de su rostro. Una barbilla fuerte, una boca que parecía esbozar una sonrisa triste y familiar. Mi corazón dio un vuelco doloroso, un eco de un reconocimiento imposible. «Elena», dijo. Su voz no era una pregunta, era una afirmación. Y esa voz, Dios mío, esa voz, era la voz de Ricardo. No como la recordaba en sus últimos días, debilitada por la enfermedad, sino la voz de sus mejores años, profunda, resonante, la que me leía poesía en las noches de lluvia. El aliento se me atoró en la garganta. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos él, yo y el zumbido del motor. «No entre ahí», continuó, su voz cargada de una urgencia serena. Hizo un gesto con la cabeza, no hacia la carretera, sino en la dirección general de la desviación que llevaba a la hacienda, a unos pocos kilómetros más adelante. «Todavía no. Vaya a la ciudad. Espere mi señal». «¿Ricardo?», susurré, la palabra arañando mi garganta. Un ruego desesperado. Quería bajar del coche, correr hacia él, tocarlo, asegurarme de que no era una alucinación producto del agotamiento y la pena. Pero él dio un paso atrás, fundiéndose con la oscuridad más allá del alcance de mis luces. La linterna se apagó. Parpadeé, tratando de ajustar mi visión a la negrura repentina. No había nada, absolutamente nada. El acotamiento estaba vacío. No hubo el sonido de pasos corriendo, ni el ruido de un coche arrancando. Simplemente, se había desvanecido, como un suspiro en el viento. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. Lo había imaginado. ¿Estaba perdiendo la razón? Miré de nuevo el reloj. 4:14 AM. Habían pasado 2 minutos que se sintieron como una eternidad y un instante. El olor a ozono se había intensificado, pero ahora estaba mezclado con otro aroma, uno inconfundible, que me transportó 40 años atrás, el sutil perfume de la loción de sándalo que Ricardo usaba, la que siempre le regalaba en su cumpleaños. El shock dio paso a un frío terror, pero debajo de ese terror, una semilla de convicción comenzaba a germinar. No había sido un sueño, no había sido una locura, había sido una advertencia. No entré ahí, todavía no. ¿Por qué? ¿Qué podía haber en mi casa, en mi santuario, que fuera tan peligroso? ¿Un incendio? ¿Un robo? La advertencia de Ricardo no se sentía como un aviso sobre un peligro físico inmediato, sino algo más profundo, más insidioso. «Vaya a la ciudad. Espere mi señal». Con manos temblorosas, puse la palanca en drive. Mis instintos, mi amor por mi hogar, todo en mí gritaba que ignorara la advertencia y corriera hacia la hacienda para protegerla. Pero la voz de Ricardo, la sensación de su presencia, era más poderosa. Él nunca me habría guiado mal, ni en la vida, y aparentemente tampoco en la muerte. Ignoré la desviación que se acercaba a mi derecha, la entrada flanqueada por los viejos pirules que marcaban el inicio de mi propiedad. Seguí conduciendo, con la imagen del hombre de la linterna grabada en mi retina, el corazón hecho un nudo de miedo y confusión. No me dirigía a la esperanza. Me dirigía a mi departamento en la Ciudad de México, un lugar que siempre había considerado frío e impersonal, pero que ahora, por alguna razón desconocida, se sentía como el único refugio seguro en el mundo. Mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de un pálido color violeta, una pregunta resonaba en mi mente, una y otra vez. ¿De qué o de quién me había salvado mi esposo desde el más allá? La respuesta, lo intuía con una certeza aterradora, iba a destrozar el mundo que creía conocer. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi departamento en las lomas, dibujando rayas de luz sobre la alfombra persa. El estruendo lejano del tráfico de la Ciudad de México era un murmullo constante, un recordatorio de que estaba de vuelta en la jungla de concreto, lejos de la paz de mis campos. Habían pasado casi 3 horas desde el encuentro en la carretera, y el estado de shock inicial había dado paso a una ansiedad febril. No había pegado ojo. Me serví una taza de té, pero mis manos temblaban tanto que la porcelana tintineaba contra el plato. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen, la figura de un hombre recortada contra la oscuridad, la luz de una linterna, y esa voz, la voz de Ricardo, pronunciando una advertencia que helaba la sangre. «No entre ahí».
¿Qué significaba? Mi mente, entrenada durante décadas para ser racional y metódica, buscaba explicaciones lógicas. Tal vez fue un extraño con una asombrosa semejanza vocal, un bromista cruel, o, la opción más aterradora, que mi mente, agobiada por el dolor y la soledad, finalmente me había traicionado. Pero el olor a sándalo, ese detalle era demasiado específico, demasiado íntimo. Era el ancla que me impedía descartar la experiencia como una simple alucinación. Ricardo me estaba hablando. Y si él había cruzado el velo que separa la vida de la muerte para advertirme, el peligro debía ser real y grave. Mi primer impulso fue llamar a mis hijos, contarles todo. Pero algo me detuvo. Una intuición, una voz interior que susurraba prudencia. ¿Cómo reaccionarían? Mateo, mi hijo menor, el soñador, el artista, probablemente me escucharía con el corazón abierto, pero su naturaleza gentil lo hacía vulnerable. Javier, el mayor, el pragmático, el hombre de negocios, me miraría con esa mezcla de condescendencia y preocupación que reservaba para mis excentricidades. Me sugeriría un chequeo médico, quizás hablar con un terapeuta. O peor, usaría mi historia como munición para reforzar el argumento de que ya no estaba en condiciones de manejar la hacienda. El mismo argumento que mi hermana había esgrimido. Ya no estás para esos trotes, Elena. La frase resonó en mi cabeza con un nuevo y siniestro significado. Decidí empezar por un camino más sutil. Marqué el número de Mateo. Respondió al segundo tono, su voz cálida y somnolienta. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Pensé que llegabas hoy a la hacienda». «Estoy bien, mi amor. Tuve un contratiempo en la carretera y decidí venirme al departamento. Mucho tráfico de camiones. No quise arriesgarme de noche. Mentí, odiando la falsedad en mi propia voz. Hiciste bien, ma. Qué bueno que ya estás en la ciudad. ¿Pasa algo? Te oyes rara. Solo cansancio, hijo. Oye, te llamaba para preguntarte, ¿todo bien por allá? ¿Has hablado con tu hermano? ¿Y por la hacienda, todo en orden?» Hubo una pausa, demasiado larga para mi gusto. «Sí, todo bien, creo», dijo finalmente, y en ese «creo» se condensaba un universo de dudas. Hablé con Javier ayer. Estaba de un humor extraño, más intenso de lo normal. Ya sabes cómo es cuando se le mete una idea de negocios en la cabeza. No para. ¿Una idea de negocios? ¿Qué idea?, pregunté, tratando de sonar casual. No sé, no me dio detalles. «Algo sobre maximizar el potencial de los activos familiares», dijo Mateo, imitando el tono pomposo de su hermano. Me preguntó si yo estaría dispuesto a ser flexible con el futuro de La Esperanza. Le dije que la hacienda no era un activo, que era nuestro hogar, nuestro legado. Se molestó. Dijo que mi sentimentalismo nos estaba costando dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Maximizar el potencial. Activos familiares. Era el lenguaje de un depredador, no el de un hijo. «¿Y tú qué piensas, Mateo?», le pregunté directamente. Suspiró. «Pienso que papá nos la dejó a los tres, pero sobre todo a ti, para que la cuidaras, no para que la vendiéramos al primer postor. A mí me encanta ir los fines de semana con Isabel y los niños. Es el único lugar donde respiro de verdad. Pero Javier, él y Sofía tienen otros planes, mamá. Siempre los han tenido. Sofía, mi nuera, una mujer cuya ambición hacía parecer a la de Javier un simple pasatiempo, siempre vestida de punta en blanco, con bolsos que costaban más que el salario anual de un trabajador del campo, y una perpetua insatisfacción en el rostro. Su idea de un fin de semana perfecto no era un paseo a caballo, sino una tarde de compras en el Palacio de Hierro y una cena en algún restaurante de moda en Mazarik. Ella veía La Esperanza como un cheque en blanco. «Entiendo, hijo. Gracias por tu sinceridad. No te preocupes, solo son ideas de tu hermano». «Ya lo conoces», dije, tratando de calmarlo a él y a mí misma. «Cuídate, mamá. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Lo haré, mi amor. Te quiero. Y yo a ti, ma». Colgué el teléfono con una sensación de náusea. La advertencia de Ricardo comenzaba a tomar una forma horrible y concreta. No se trataba de un peligro externo, de ladrones o de un desastre natural. El peligro estaba dentro. Venía de mi propia sangre. Decidí llamar a Javier. Necesitaba escuchar su voz, calibrar su reacción. Me preparé para la conversación como un soldado se prepara para la batalla. Marqué su número directo.
respondió con su habitual tono apresurado. Elena, qué sorpresa. ¿No deberías estar en la hacienda? La misma pregunta que Mateo, pero con un matiz diferente. Menos preocupación, más fiscalización. Hola, Javier. Sí, pero decidí pasar la noche en la ciudad. Mucho cansancio. Repetí mi coartada. ¿Interrumpo algo importante? Siempre estoy en algo importante, ya lo sabes, dijo con un aire de falsa modestia. Acabo de salir de una reunión. Un proyecto grande, muy prometedor. De hecho, pensaba llamarte esta semana. Tenemos que hablar. Es sobre la hacienda. ¿Ah, sí? ¿Qué hay que hablar sobre la hacienda? Pregunté, mi corazón martillando contra mis costillas. Mamá, seamos honestos. Ese lugar es un pozo sin fondo. Impuestos, mantenimiento, personal. Es un lujo que ya no podemos darnos el lujo de mantener. ¿Y tú, sola allá? Es un riesgo. He estado explorando opciones, contactando a gente seria, inversionistas de alto nivel. Hay un consorcio de desarrolladores que pagarían una fortuna por esas tierras. Una fortuna. Hablamos de una cifra con 8 ceros, mamá. Podrías vivir como una reina, viajar, darte todos los gustos. Podríamos invertir el resto, asegurar el futuro de nuestros hijos. Su discurso era tan ensayado, tan pulido, que supe que no era la primera vez que lo pronunciaba. Lo había practicado, lo había perfeccionado. La hacienda no está en venta, Javier, dije, mi voz sonando como acero. Hubo un silencio tenso. Pude casi oírlo respirar por la nariz, un signo de su creciente impaciencia. Mamá, por favor, no empieces con el sentimentalismo. Papá era un gran hombre, pero no era un financiero. Él no hubiera querido que te aferraras a un montón de tierra improductiva por pura nostalgia. Hubiera querido lo mejor para ti, para nosotros. Invocar la memoria de su padre para justificar su codicia fue la gota que derramó el vaso. Una ira fría y lúcida se apoderó de mí. Tú no tienes ni la menor idea de lo que tu padre hubiera querido, le espeté. Y te prohíbo que vuelvas a usar su nombre para justificar tus planes. Solo estoy tratando de ser práctico. Alguien en esta familia tiene que serlo, exclamó, su voz subiendo de tono. Sofía y yo vimos una casa increíble en Bosques de las Lomas, pero necesitamos liquidez. Esto nos beneficiaría a todos. ¿Beneficiarnos a todos o beneficiarte a ti y a tu esposa? Pregunté, mi voz goteando sarcasmo. Es lo mismo. Somos una familia, ¿no? Su hipocresía era sofocante. Mira, no voy a discutir esto por teléfono. Tenemos que vernos. Mañana, para almorzar. En el au pied de Cochón. Y lo hablamos como gente civilizada. No tengo nada que hablar contigo, Javier. Mi decisión está tomada. No puedes tomar esa decisión sola. Yo también soy dueño, gritó. Revisa el testamento de tu padre, Javier. La propietaria y administradora única soy yo hasta el día de mi muerte. Ustedes son herederos, no dueños. Y mientras yo respire, la esperanza no se vende. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos de rabia. La conversación no había dejado lugar a dudas. Javier estaba conspirando para despojarme de mi hogar. No entré ahí. Ahora lo entendía. Si hubiera llegado a la hacienda esa mañana, me habría encontrado con una emboscada. Quizás no una física, pero sí una emocional y psicológica. Javier, probablemente con Sofía a su lado, me habría presionado, acorralado, presentado documentos, quizás incluso a los propios desarrolladores. Me habrían desgastado hasta que cediera. La advertencia de Ricardo me había dado tiempo. Me había dado una ventaja estratégica. Me senté en el sofá de Ricardo, el de cuero gastado que me negué a cambiar. Necesitaba pensar, planear. Esto ya no era una disputa familiar, era una guerra. Y en una guerra se necesitan aliados. Mi mente se aclaró. Solo había una persona en el mundo en quien confiaba tanto como en Ricardo. Un hombre que conocía nuestros secretos, que había sido testigo de nuestra vida y que entendía el verdadero significado de la lealtad. Busqué en mi agenda de cuero un regalo de Mateo. Encontré el número y marqué. Oficina del licenciado Arturo Cienfuegos. Buenos días. Buenos días. Habla Elena del Rosal de Montejo. ¿Podría comunicarme con el licenciado? Hubo una pausa y luego la voz grave y familiar de Arturo sonó en la línea. Elena, qué milagro. ¿Cómo estás, querida? Pensé que andabas en tus tierras. Arturo, necesito verte. Es urgente, dije sin rodeos. Se trata de Ricardo y de la esperanza. El tono de mi voz debió alertarlo. Su jovialidad se desvaneció.
reemplazada por una seriedad profesional. Por supuesto, Elena, mi agenda es tuya. ¿En mi oficina? ¿En tu departamento? En tu oficina. Es mejor. Necesito un terreno neutral y seguro. ¿En una hora? En una hora te espero. No te preocupes, Elena. Sea lo que sea, lo resolveremos. Siempre lo hemos hecho. Colgué sintiendo por primera vez en horas una pequeña llama de esperanza. Arturo Cienfuegos no era solo nuestro abogado. Era el albacea de Ricardo, su mejor amigo desde la universidad, el padrino de mis hijos. Un hombre íntegro, de la vieja escuela, para quien la palabra y el honor valían más que cualquier contrato. Si Javier había iniciado una guerra, yo estaba a punto de reclutar a mi general. Y juntos, íbamos a defender el legado de Ricardo hasta las últimas consecuencias. La imagen del hombre de la linterna volvió a mí, pero esta vez no sentí miedo. Sentí gratitud. Ricardo no me había abandonado. Desde donde estuviera, me estaba guiando, dándome las herramientas para luchar. Y yo no pensaba defraudarlo. La oficina de Arturo Cienfuegos en la colonia Juárez era un santuario de orden y tradición. Paredes forradas de libros de derecho con lomos de cuero. Un escritorio de caoba maciza que parecía haber presenciado un siglo de secretos. Y el suave aroma a tabaco de pipa y papel viejo. Arturo, con su cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás, y sus ojos agudos detrás de unos lentes de armazón de carey, me recibió con un abrazo paternal, que logró desarmar parte de la tensión que cargaba en los hombros. Nos sentamos en dos cómodos sillones de piel, una mesita de cristal entre nosotros con una jarra de agua de limón recién preparada. Ahora sí, Elena, dime qué te aflige con esa cara de haber visto a un fantasma, dijo con su tono afable, pero su mirada era seria, analítica. Tomé un sorbo de agua para humedecer mi garganta seca y decidí contarle todo, absolutamente todo. Empecé por el final, por mis conversaciones con Mateo y Javier, por la presión descarada para vender la hacienda. Vi cómo la mandíbula de Arturo se tensaba mientras le relataba las palabras de mi hijo mayor, su mención de inversionistas y cifras de 8 ceros. Ese muchacho, murmuró Arturo, negando con la cabeza. La ambición es como el agua salada. Mientras más bebes, más sed te da. Ricardo siempre se preocupó por eso. Veía el fuego en Javier, pero esperaba que la madurez lo templara. Parece que el fuego se convirtió en un incendio, Arturo. Quiere la hacienda, y la quiere ahora. Me citó para negociar, pero sonaba más como un ultimátum. Arturo asintió, sus dedos tamborileando sobre el brazo del sillón. El testamento de Ricardo es claro como el agua, Elena. Tú eres la usufructuaria vitalicia y la única administradora. Tienes el control absoluto. Javier puede patalear todo lo que quiera, pero legalmente no puede hacer nada sin tu firma. Eso es lo que yo creía, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Pero, ¿y si intenta algo más? ¿Y si trata de, no sé, declararme incompetente? ¿Usar mi edad en mi contra? La idea era tan vil que me costaba verbalizarla. La mirada de Arturo se endureció. Que ni se le ocurra. Para incapacitar a alguien se necesita un proceso judicial largo y complejo, con peritajes médicos y psicológicos. Y créeme, Elena, tú estás más lúcida que la mitad del Congreso. Cualquier juez se reiría en su cara. Hizo una pausa, y luego se inclinó hacia adelante. Pero tu preocupación es válida. Un hijo desesperado puede tomar medidas desesperadas. Tenemos que ser más listos que él. Fue entonces cuando sentí que debía contarle la otra parte. La parte increíble. La parte que me hacía dudar de mi propia cordura. Arturo, hay algo más. Comencé, mi voz bajando a un susurro. La razón por la que no llegué a la hacienda. La razón por la que estoy aquí. Y le conté la experiencia en la carretera. La hora exacta. Las 4:12 a.m. La figura del hombre con la linterna. El sombrero. El abrigo. La voz. La voz inconfundible de Ricardo. La advertencia. No entre ahí. Todavía no. Vaya a la ciudad. Espere mi señal. Le conté sobre el aroma a sándalo. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mis mejillas sin que yo me diera cuenta. Me sentía vulnerable, expuesta, esperando el juicio. La mirada de piedad reservada para una anciana que empieza a confundir la realidad con los recuerdos. Pero Arturo no me miró así. Me escuchó con una atención solemne, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto, observándome fijamente. Luego hizo algo que no esperaba. Se levantó, caminó hacia un pequeño mueble bar en una esquina y sirvió 2 copitas de brandy.
Me ofreció una. Toma, Elena, para el susto y para el alma. Acepté la copa, el calor del líquido ambarino extendiéndose por mi pecho. No vas a decirme que estoy loca, ¿verdad? Pregunté con voz temblorosa. Arturo volvió a sentarse y me miró con una profundidad que me conmovió. Elena, Ricardo y yo fuimos amigos por más de 50 años. Compartimos triunfos, fracasos y secretos que nadie más conoce. Sé que era un hombre pragmático, un ingeniero, pero también sé que te amaba con una devoción que iba más allá de lo racional. Él creía en la energía, en los lazos que ni la muerte puede romper. Si me dices que Ricardo se comunicó contigo para protegerte, yo no soy quien para dudarlo. Al contrario, lo considero la prueba irrefutable de que el peligro que enfrentas es inminente y muy real. Su validación fue como un bálsamo. Sentí que podía volver a respirar. No estaba sola en mi locura. La advertencia fue específica, Arturo. No entré ahí. No a la hacienda. Algo me esperaba allá. Algo que Javier había preparado. Exacto, dijo Arturo, su mente de estratega ya en marcha. Javier te conoce. Sabe que eres fuerte, pero también sabe que tu punto débil es el corazón. Probablemente planeaba una emboscada emocional. Quizás llevar a los inversionistas directamente a la casa. Mostrarte planos, proyecciones de ganancias. Acorralarte en tu propio territorio hasta que te sintieras abrumada. El ataque sorpresa es una táctica clásica. Pero ahora, gracias a Ricardo, el factor sorpresa está de nuestro lado. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, sintiéndome por primera vez parte de un equipo. Primero investigar, dijo Arturo poniéndose de pie y comenzando a caminar por la oficina, como un general planeando su campaña. Necesito saber quiénes son esos inversionistas. Necesito saber si Javier ha hecho algún movimiento financiero, si ha solicitado préstamos usando la hacienda como garantía futura, si ha firmado algún preacuerdo. Tengo un contacto, un investigador privado de primera, discreto como una sombra. Se llama Culebra, un apodo poco elegante, pero créeme, es el mejor. ¿Crees que Javier haya llegado tan lejos? Pregunté horrorizada. Cuando el dinero canta, la gente baila, Elena, y Sofía debe estarle cantando ópera al oído todos los días. No podemos subestimarlos. Mientras Culebra investiga, nosotros preparamos nuestra defensa. Y nuestro ataque. ¿Ataque? Repetí. La palabra me sonaba extraña, agresiva. Una contraofensiva, si lo prefieres. Corrigió Arturo con una leve sonrisa. Javier cree que está tratando con su madre, una mujer mayor y sentimental a la que puede manipular. Tenemos que demostrarle que está tratando con Elena del Rosal de Montejo, la mujer que ayudó a construir un imperio de la nada, la socia silenciosa pero indispensable de Ricardo Montejo. Vamos a dejar que siga con su plan, vamos a dejar que se confíe, y cuando esté a punto de dar el zarpazo, le quitaremos la alfombra de debajo de los pies. La energía en la habitación había cambiado. La melancolía y el miedo habían sido reemplazados por una determinación fría. Era el tipo de energía que Ricardo y yo solíamos compartir cuando enfrentábamos un desafío empresarial. Una mezcla de adrenalina y claridad mental. Arturo, en el testamento, ¿hay alguna cláusula, algo que Ricardo pudiera haber anticipado? Arturo se detuvo frente a la estantería y sacó un grueso folder de cuero con nuestras iniciales grabadas en oro. RM, AN, ER. Lo abrió sobre el escritorio con un cuidado reverencial. Ricardo era un hombre previsor, dijo pasando las páginas. Además de nombrarte usufructuaria, incluyó una cláusula muy específica, la cláusula de lealtad, como le gustaba llamarla. Estipula que si alguno de los herederos actúa de manera demostrable, en detrimento del patrimonio familiar o en contra de los deseos expresos de la administradora, es decir, tú, su parte de la herencia, puede ser revocada y redistribuida entre los otros herederos leales. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Estás diciendo que, si podemos probar lo que Javier está haciendo, podría perderlo todo? Exactamente, dijo Arturo con una sonrisa sombría. Ricardo no era tonto. Sabía que el dinero podía corromper, y quiso dejarte una herramienta, un arma nuclear, por si acaso. Nunca pensamos que tendrías que usarla contra uno de tus propios hijos. Pero aquí estamos. Me quedé sin palabras. Era un testamento al genio y a la previsión de mi esposo. No solo me había advertido desde el más allá, sino que me había dejado el arma para ganar la guerra desde mucho antes de partir. La tarjeta Black que te da el casino, la que te permite seguir jugando cuando todos los demás han perdido.
Entonces el plan es sencillo, continuó Arturo, cerrando el folder. Paso 1. Culebra reúne pruebas irrefutables de las maquinaciones de Javier. Correos, grabaciones, documentos. Necesitamos algo sólido. Paso 2. Con las pruebas en la mano, decidimos el momento y el lugar para la confrontación. No será en un restaurante público. Será en nuestro terreno. En La Esperanza. El lugar que él quiere destruir será el escenario de su caída. Paso 3. Mateo. Necesitamos ponerlo al tanto. Necesito tu permiso para hablar con él. No podemos dejarlo en la oscuridad. Él es leal, y su testimonio como testigo del comportamiento de su hermano será crucial. Asentí lentamente, procesando cada palabra. Tienes mi permiso. Mateo merece saber la verdad. Se sentirá herido, pero entenderá. Él ama la hacienda tanto como yo. Bien, dijo Arturo. Se acercó a su teléfono. Haré la llamada a Culebra ahora mismo. Tú, Elena, tienes que hacer la parte más difícil. Tienes que actuar con normalidad. Si Javier te llama, sé evasiva. Dile que lo estás pensando. Gana tiempo. No dejes que sospeche que sabes algo. La paciencia es nuestra mayor aliada. Salí de la oficina de Arturo Cienfuegos sintiéndome como una persona diferente a la que había entrado. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de propósito. Ya no era una víctima a la espera de un golpe. Era una estratega. La advertencia de Ricardo no había sido el final de algo, sino el principio. El inicio de una batalla por el alma de mi familia y por el santuario que juré proteger. La señal que él me había prometido que esperara, ahora lo entendía, no sería otra aparición fantasmal. La señal sería la verdad, y Arturo y yo estábamos a punto de desenterrarla, costara lo que costara. Los siguientes días se deslizaron con una lentitud tortuosa, cada hora preñada de una tensión casi insoportable. Siguiendo las instrucciones de Arturo, me convertí en una actriz. Interpreté el papel de Elena, la viuda reciente, un poco perdida, un poco abrumada por las complejidades del mundo moderno. Cuando Javier llamaba, y lo hacía a diario con una persistencia que rayaba en el acoso, yo respondía con una voz cansada y evasiva. Le decía que su propuesta me había tomado por sorpresa, que necesitaba tiempo para procesarla, que el valor sentimental de la hacienda era muy grande. Utilicé sus propias presunciones sobre mi debilidad en su contra. Claro, mamá, tómate tu tiempo, me decía con una paciencia fingida que me revolvía el estómago. Pero no demasiado. Estas oportunidades no duran para siempre. Los inversionistas se están impacientando. Su arrogancia era tal que ni siquiera sospechaba. Creía que su presa estaba considerando los términos de su rendición, sin imaginar que estaba, en realidad, afilando sus garras. Mientras yo ganaba tiempo, Arturo y su investigador, el Culebra, trabajaban en las sombras. Arturo me llamaba cada noche desde un teléfono seguro para darme un informe. Sus actualizaciones eran como piezas de un rompecabezas macabro que iban encajando lentamente, revelando una imagen de traición mucho más profunda de lo que había imaginado. Culebra era, como Arturo había prometido, un fantasma. En menos de 48 horas, había descubierto que Javier no solo estaba en conversaciones con un consorcio de desarrolladores inmobiliarios llamado Grupo Vértice, sino que había ido mucho más lejos. Elena, tienes que prepararte para esto, me dijo Arturo en la tercera noche, su voz inusualmente grave. Javier firmó un preacuerdo de venta. No es legalmente vinculante sin tu firma, por supuesto, pero demuestra su intención y mala fe. Les prometió que conseguiría tu consentimiento en menos de un mes. Sentí que el aire me faltaba. Pero, ¿cómo? ¿Con qué autoridad? No tenía ninguna. Mintió. Se presentó como el futuro director del patrimonio familiar, una figura que no existe. Pero eso no es lo peor, Elena. Hizo una pausa. Para asegurar el interés del consorcio, y probablemente para obtener un adelanto para sus propios gastos, Javier les entregó copias de las escrituras de la hacienda y de tus estados financieros personales. Culebra cree que accedió a tu caja de seguridad en el banco. La sangre se me heló en las venas. Mi caja de seguridad, donde guardaba no solo documentos importantes, sino joyas de la familia, recuerdos, las cartas que Ricardo me escribió desde la universidad. Me sentí violada, profanada en lo más íntimo. Mi propio hijo. ¿Y el adelanto? ¿Recibió dinero? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Estamos confirmando los detalles,
Pero parece que Grupo Vértice le transfirió una suma considerable a una cuenta recién abierta a nombre de una empresa fantasma. Una empresa cuya única socia es Sofía. Parece que tu nuera no solo es la instigadora, sino una cómplice activa en el fraude. Están usando ese dinero, tu dinero, para financiar su estilo de vida. Culebra los rastreó hasta un concesionario de BMW en Santa Fe. Parece que Sofía está a punto de recibir un regalo sorpresa. Colgué el teléfono y tuve que sentarme. La habitación daba vueltas a mi alrededor. La traición ya no era una abstracción, una posibilidad. Era un hecho consumado. Tenía nombres, cifras, fechas. Javier y Sofía no solo querían vender mi hogar, estaban saqueando activamente mi patrimonio, conspirando a mis espaldas, tratándome como a una vieja senil cuyo único propósito era morir y dejarles el camino libre. La ira que sentí fue tan intensa, tan pura, que quemó las lágrimas antes de que pudieran formarse. Era una ira blanca, fría, la clase de ira que no nubla el juicio, sino que lo afila hasta convertirlo en un bisturí. Al día siguiente, Arturo convocó una reunión en su oficina. Esta vez, Mateo estaba presente. Le había pedido a Arturo que fuera él quien le contara los detalles. Yo no habría podido hacerlo sin derrumbarme o sin que mi rabia envenenara la conversación. Cuando entré, el rostro de mi hijo menor era una máscara de dolor e incredulidad. Estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Se levantó y me abrazó con fuerza, como si temiera que yo también fuera a desaparecer. «Mamá, lo siento tanto», susurró contra mi cabello. No tenía idea. Juro que no tenía idea de que había llegado tan lejos. «Lo sé, mi amor, lo sé», le respondí acariciando su espalda. Arturo nos hizo sentar y extendió sobre la mesa una serie de documentos y fotografías. Eran las pruebas que Culebra había reunido. Copias del preacuerdo fraudulento. Estados de cuenta de la empresa fantasma de Sofía. Fotos de Javier reuniéndose con ejecutivos de Grupo Vértice en un club de golf privado. La foto final era la más dolorosa. Sofía, sonriendo, al lado de un flamante BMW X5 azul marino, con un enorme moño rojo en el capó. Mateo miró las fotos y una lágrima de rabia rodó por su mejilla. Es un buitre. Los dos lo son. Usando el dinero de papá, el dinero de tu esfuerzo, para comprarse lujos estúpidos. Mientras tanto, a mí me dice que soy un sentimental por querer conservar nuestros recuerdos. La evidencia es abrumadora, dijo Arturo con calma. Tenemos todo lo que necesitamos para activar la cláusula de lealtad. Podríamos iniciar un proceso judicial ahora mismo, denunciarlo por fraude, administración fraudulenta. Pasaría años en litigios y probablemente en la cárcel. La palabra cárcel flotó en el aire, pesada y terrible. A pesar de todo, Javier era mi hijo. ¿La idea de verlo tras las rejas? No, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. No quiero un escándalo público. No quiero que el nombre de Montejo se arrastre por el lodo de los tribunales. No quiero que mis nietos lean en los periódicos que su padre es un criminal. Mateo me miró confundido. ¿Entonces qué, mamá? ¿Vamos a dejar que se salga con la suya? Por supuesto que no. Intervine, mi voz recuperando su fuerza. No habrá juicio público, porque no será necesario. Habrá un juicio familiar, y la sentencia será dictada por mí. Javier no necesita una celda. Necesita enfrentarse a la verdad. Necesita verse en el espejo que nosotros le vamos a poner delante. Su castigo no será la prisión, sino la pérdida. La pérdida de todo lo que dice valorar, el dinero, el estatus y, lo más importante, su familia. Arturo y Mateo me miraron, esperando. El plan se estaba formando en mi mente, claro y preciso, como si alguien me lo estuviera dictando. Vamos a hacer lo que Arturo sugirió. Continué. Vamos a tenderle una trampa. Pero será una trampa perfecta. Javier me ha estado presionando para una reunión. Se la voy a conceder. Le diré que estoy lista para firmar, que sus argumentos me han convencido. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Mateo preocupado. «Te pondrá una presión terrible». «No si yo controlo el escenario», repliqué. «La reunión no será en un lugar neutral. Será en La Esperanza, este fin de semana. Le diré que quiero despedirme del lugar, que quiero que toda la familia esté presente para una última cena. Tú y tu familia, él y la suya. Una cena de celebración por el brillante futuro que nos espera». Arturo comenzó a sonreír lentamente. «El caballo de Troya. Me gusta». «Exacto.
Dejaremos que traiga su arrogancia y su codicia a nuestro hogar. Dejaremos que Sofía se pavonee y hable de sus planes para la nueva mansión. Y en el momento justo, cuando se sienta más victorioso, cuando crea que tiene el mundo a sus pies, será cuando le presentemos las pruebas. No ante un juez, sino ante su hermano, ante su madre. La humillación será su verdadera condena. Y la cláusula de lealtad, añadió Arturo. Le presentaremos un documento ya redactado, una renuncia a todos sus derechos hereditarios, presentes y futuros, a cambio de nuestro silencio, a cambio de no presentar cargos criminales. Tendrá que elegir entre su libertad y su codicia. Perderá la hacienda, perderá la herencia de papá, lo perderá todo, dijo Mateo, asimilando la magnitud del plan. Perderá lo que intentó robar, corregí, y aprenderá una lección que Ricardo siempre intentó enseñarle. El dinero va y viene, pero el honor y la lealtad, una vez que se pierden, no se recuperan jamás. Me levanté, sintiendo una oleada de energía. Por primera vez desde que todo comenzó, no me sentía como una víctima. Me sentía como la matriarca de la familia Montejo, defendiendo su legado. Mateo, necesito tu ayuda. Quiero que la hacienda esté perfecta este fin de semana. Quiero que las flores del jardín estén radiantes, que la platería brille, que todo hable de la historia y la dignidad que Javier quiere destruir. Quiero que el escenario sea impecable para el último acto de esta tragedia. Cuenta con ello, mamá. Isabel y yo iremos mañana mismo. Prepararemos todo. Su voz estaba llena de una nueva determinación. El dolor había sido reemplazado por un sentido de justicia. Arturo, tú traerás los documentos. El original del testamento de Ricardo, las pruebas de Culebra y el acuerdo de renuncia. Estarán en mi maletín, listos para la función. Salimos de la oficina y, por primera vez, el sol de la Ciudad de México no me pareció hostil. Se sentía como un reflector, iluminando el camino a seguir. Esa noche, antes de dormir, me acerqué a la fotografía de Ricardo que tenía en mi mesita de noche. Lo miré a los ojos, a esa mirada sabia y llena de amor. Recibí tu señal, mi amor, le susurré al retrato. La recibí fuerte y claro, y ahora voy a terminar lo que empezamos. Voy a proteger nuestra esperanza. Y en el silencio de la noche casi pude oler de nuevo el tenue y reconfortante aroma a sándalo. El viaje de regreso a la hacienda fue diametralmente opuesto al que había emprendido apenas una semana antes. Conducía de día, con el sol de la tarde dorando el paisaje. A mi lado, en el asiento del copiloto, no estaba el bolso Chanel con su pequeño spray de pimienta, sino un maletín de cuero que contenía mi propia versión del arsenal de Arturo, copias de las pruebas, notas sobre el plan, y una calma gélida que me sorprendía a mí misma. Ya no sentía el miedo a lo desconocido, sino la tensa anticipación de un cazador que espera a su presa en un terreno que conoce de memoria. Cada kilómetro que me acercaba a la esperanza era un kilómetro más cerca de la justicia. Al tomar la desviación flanqueada por los viejos pirules, mi corazón latió con más fuerza, pero esta vez de emoción, no de pavor. La hacienda me recibió como siempre, con la majestuosidad silenciosa de sus muros de adobe y sus tejas rojas gastadas por el sol y la lluvia. Mateo e Isabel habían hecho un trabajo extraordinario. El jardín principal era una explosión de color, con las bugambillas trepando por las paredes y los rosales en plena floración. El aire olía a tierra húmeda, a jazmín y a hogar. Era un olor que ningún perfume caro podría jamás replicar. Mateo me recibió en el porche con un abrazo. Su rostro mostraba la tensión de los últimos días, pero también una nueva madurez, una determinación que no le había visto antes. «Bienvenida a casa, mamá. Todo está listo», dijo en voz baja. «Está perfecta, hijo». «Gracias», respondí, mi mirada recorriendo cada detalle, cada recuerdo que habitaba en aquel lugar. Pasamos la tarde ultimando los detalles del plan. La cena se serviría en el gran comedor, una estancia con un techo de vigas de madera y una mesa larga de mezquite que podía sentar a 20 personas. Ricardo y yo la habíamos encargado a un artesano de Pátzcuaro hacía más de 30 años. Sobre esa mesa habíamos celebrado bautizos, cumpleaños, navidades y anunciado el compromiso de nuestros hijos. Ahora sería el escenario de un juicio. Colocamos los puestos con una precisión estratégica. Yo me sentaría en la cabecera, en lugar de Ricardo, que siempre había ocupado desde su muerte. A mi derecha, Arturo, como mi consejero y albacea. A mi izquierda,
Mateo, como mi heredero leal. Javier y Sofía se sentarían enfrente, aislados, directamente en mi línea de visión. Isabel y sus hijos se ubicarían más lejos para proteger a los niños de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La llamada a Javier para invitarlo había sido una obra de arte de la manipulación. Javier, hijo, he estado pensando mucho, le dije con una voz que simulaba una frágil resignación. Tienes razón, soy una vieja aferrada a los recuerdos. La esperanza es demasiado para mí. Si tus inversionistas siguen interesados, estoy dispuesta a hablar en serio. El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de su triunfo contenido. Pude imaginar su sonrisa de suficiencia. Mamá, es la mejor decisión que has tomado en años, dijo finalmente, su voz untada de una falsa calidez. Sabía que entrarías en razón. Estoy muy orgulloso de ti. Quiero hacerlo bien, Javier. Quiero despedirme. ¿Por qué no vienen este sábado a la hacienda? Todos. Organicemos una última cena familiar, para cerrar este capítulo y celebrar el que viene. Claro, por supuesto, será perfecto. Una celebración. Me encargaré de llevar un buen vino, el mejor champán. Lo merecemos. Maravilloso. Te espero el sábado al atardecer. Colgué, sintiéndome sucia por la mentira, pero fortalecida por el propósito. La presa había mordido el anzuelo. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave. El ambiente en la hacienda era de una calma extraña, la quietud que precede a la tormenta. Me vestí con sencillez, un vestido de lino blanco y el collar de perlas que Ricardo me regaló en nuestra boda de plata. Era mi armadura. No necesitaba un bolso de Louis Vuitton para sentirme poderosa. Mi poder emanaba de la tierra que pisaba, de las paredes que me rodeaban, del legado que estaba a punto de defender. Arturo llegó puntual, su rostro sereno ocultando la tensión del momento. Llevaba un maletín de cuero oscuro que colocó discretamente junto a su silla en el comedor. Intercambiamos una mirada de entendimiento. No hacían falta palabras. Poco después, llegó el coche de Javier. No era el sedán de siempre. Era el flamante BMW X5 azul que había visto en las fotos de Culebra. Lo estacionaron justo en la entrada principal, como un trofeo, una declaración de su victoria. Javier bajó del coche, radiante, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en el campo. Sofía descendió del lado del copiloto, como una reina de un país inventado, con un vestido ceñido, tacones que se hundían en la grava y unas enormes gafas de sol. Traía en la mano una botella de champán de una marca que yo ni conocía, probablemente carísima. Su sonrisa se congeló un poco al ver a Arturo. Arturo, qué sorpresa. No sabía que venías a la cena de despedida, dijo Javier, tratando de mantener el tono ligero. Elena me invitó. Como albacea de tu padre, hay ciertos documentos que necesitaremos revisar para la transición, respondió Arturo con una calma impecable, añadiendo un toque de verosimilitud a la farsa. La cena comenzó. La conversación fue forzada, superficial. Sofía hablaba sin parar de sus planes de redecoración para su futura casa nueva, en Bosques de las Lomas. Javier la secundaba, hablando de inversiones, de viajes a Europa, de la importancia de pensar en grande. Yo los escuchaba en silencio, dejando que se enredaran en su propia red de codicia y superficialidad. Mateo e Isabel apenas tocaban su comida, sus rostros tensos. Observé a mi hijo mayor. Vi al niño que había criado, al joven brillante lleno de promesas, y me pregunté en qué momento exacto se había perdido, en qué encrucijada había tomado el camino equivocado. ¿Fue su propia ambición? ¿La influencia de su esposa? ¿O fue un fallo mío? Una lección que no supe enseñarle. El dolor de esa pregunta era más agudo que cualquier traición. Finalmente, cuando los platos principales fueron retirados y solo quedaban las copas de vino sobre la mesa, decidí que era el momento. Me aclaré la garganta. El silencio cayó de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Gracias a todos por venir. Comencé, mi voz firme, resonando en el comedor. Javier y Sofía, aprecio que hayan compartido con nosotros sus emocionantes planes para el futuro. Un futuro que, según entiendo, depende enteramente de la venta de este lugar. Javier sonrió, asintiendo. Así es, mamá. Un futuro brillante para todos. Un futuro construido sobre la base del patrimonio que tu padre y yo construimos con sudor y sacrificios durante casi 50 años. Continué, mi voz adquiriendo un filo de acero. La sonrisa de Javier vaciló. Sofía dejó de juguetear con su copa. Y es un patrimonio.
Proseguí, mirando directamente a Javier, que has estado intentando vender a mis espaldas, de forma fraudulenta, mintiendo a inversionistas y presentándote con una autoridad que no posees. El color desapareció del rostro de Javier. ¿De qué estás hablando, mamá? Yo solo he explorado opciones, como te dije. No me mientas más, Javier. Se acabó el teatro. Mi voz se elevó, llenando cada rincón de la habitación. Arturo. Arturo, con un movimiento lento y deliberado, abrió su maletín. Sacó un folder y lo deslizó sobre la mesa hacia Javier. Aquí tienes los detalles de tus exploraciones, Javier, dijo Arturo con voz gélida. Una copia del preacuerdo que firmaste con Grupo Vértice. Los estados de cuenta de la empresa fantasma, Proyectos Inmobiliarios Sofi S.A. de CEB. Una lista de las transferencias recibidas y, como bono, la factura de un BMW X5, color azul imperial, pagado con un adelanto que, en esencia, le robaste a tu madre. Sofía ahogó un grito y se llevó una mano a la boca. Javier miró los papeles, su rostro pasando del pánico a la furia. Esto es una locura. Es una invasión de mi privacidad. No sé de dónde sacaron esta basura, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. Estaba atrapado. Lo sacamos de la verdad, dije yo. La misma verdad que te hizo mentir, conspirar y robarle a tu propia familia. Creíste que estaba vieja, senil, fácil de engañar. Subestimaste a tu padre, que me advirtió de tu traición. Y me subestimaste a mí. Papá te advirtió. Papá está muerto. Estás delirando, gritó, ahora desesperado. El amor de tu padre por esta familia y por este lugar trasciende la muerte. Es algo que tu alma materialista nunca podrá comprender, repliqué con calma. Pero no estamos aquí para discutir de metafísica, sino de hechos. Me levanté, sintiendo que toda la fuerza de mis ancestros fluía a través de mí. Has deshonrado el nombre de tu padre. Has traicionado la confianza de tu madre. Has intentado robarle el legado a tu hermano y a tus sobrinos. Todo ¿por un coche? ¿Por una casa más grande? ¿Por la aprobación de una mujer que valora más un bolso de marca que el honor de su esposo? Mi mirada se posó en Sofía, quien se encogió en su silla como si la hubiera golpeado. Esto se acabó, Javier. Ahora mismo. Tienes dos opciones. Arturo deslizó otro documento sobre la mesa. La opción A es este acuerdo. Renuncias, aquí y ahora, a todos tus derechos sobre la herencia de tu padre y cualquier patrimonio futuro que provenga de mí. Te irás de aquí con lo que tienes puesto, y no volverás a poner un pie en esta propiedad ni a contactarme jamás. A cambio, nosotros no presentaremos cargos criminales por fraude y administración fraudulenta. Guardaremos silencio. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras lo aplastara. La opción B es que rechaces el acuerdo. Y mañana a primera hora, Arturo presentará una denuncia formal con todas estas pruebas. Y puedes estar seguro de que, con lo que tenemos, pasarás los próximos años explicando tus ideas de negocios a un juez. La elección es tuya. El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Javier. Miró los papeles, me miró a mí, a Arturo, a su hermano. En sus ojos no vi arrepentimiento. Vi el odio del depredador que ha sido superado por su presa. La confrontación había llegado. La trampa se había cerrado. Y en el corazón de la esperanza, el destino de la familia Montejo estaba a punto de decidirse, no con un brindis de champán, sino con la firma de una rendición. El silencio que siguió a mi ultimátum fue tan denso y pesado que parecía tener una forma física. Un monstruo invisible sentado a la mesa con nosotros. Javier miraba los papeles sobre la mesa de mezquite como si fueran serpientes venenosas. Su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, había adquirido un tono grisáceo. Sofía, a su lado, estaba inmóvil, sus ojos desmesuradamente abiertos fijos en el documento de renuncia. La máscara de sofisticación y superioridad se había hecho añicos, revelando el pánico crudo que había debajo. Ya no era la futura señora de una mansión en Bosques de las Lomas. Era la cómplice de un fraude a punto de ser expuesta. Esto no es legal, siseó Javier finalmente, su voz un graznido ronco. Están coaccionándome. Es un chantaje. Arturo Cienfuegos, que había permanecido en un silencio impasible, se ajustó las gafas y habló con la calma glacial de un cirujano. La coacción, Javier, implica una amenaza ilegítima.
Nosotros te estamos ofreciendo una opción para evitar consecuencias legales muy legítimas y muy graves por tus propias acciones. Fraude, administración fraudulenta, posible asociación delictuosa. Las penas son severas. Lo que te ofrecemos no es un chantaje, es un acto de misericordia. Una misericordia, francamente, que no mereces. No firmaré nada, exclamó Javier, golpeando la mesa con el puño. Los cubiertos de plata, los mismos con los que había comido en su infancia, tintinearon con el impacto. Iremos a juicio. Un juez verá que esta es una conspiración de un viejo amargado y una anciana senil. ¿De verdad quieres hacer eso, Javier?, pregunté, mi voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. Piensa en tus hijos. ¿Quieres que crezcan visitando a su padre en el reclusorio? ¿Quieres que tu apellido, nuestro apellido, sea sinónimo de escándalo y vergüenza? ¿Crees que tus amigos inversionistas y tus socios de clubes de lujo seguirán contestando tus llamadas cuando estés bajo investigación federal? Tu mundo, ese que tanto te ha costado construir sobre cimientos de arena, se derrumbará como un castillo de naipes. Cada palabra era una piedra que yo colocaba sobre sus hombros. Podía ver cómo el peso lo aplastaba, cómo la realidad de su situación finalmente penetraba su coraza de arrogancia. Miró a Sofía, buscando apoyo, pero ella desvió la mirada, sus ojos fijos en la posible pérdida del BMW, de la casa, de todo el estilo de vida que tanto anhelaba y que veía desvanecerse. En ese momento, Javier debió comprender que estaba completamente solo. Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló por primera vez, su voz temblando de un dolor contenido. Siempre te he admirado, hermano. Siempre quise ser como tú. El exitoso, el audaz. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Hacerle esto a mamá? Papá estaría destrozado. La mención de su padre pareció ser el golpe final. Javier se desplomó en su silla, su cuerpo perdiendo toda la rigidez. Pasó una mano por su rostro, un gesto de derrota total. El hombre que se creía un lobo de las finanzas se había revelado como lo que era, un niño asustado ante las consecuencias de sus actos. «Dame la pluma», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Arturo, sin decir una palabra, sacó una elegante pluma fuente de su bolsillo, una Montblanc, irónicamente, del tipo que a Ricardo le gustaba coleccionar, y se la ofreció. Con mano temblorosa, Javier tomó la pluma, la sostuvo un momento sobre el papel y luego firmó. Una firma rápida, casi un garabato, como si quisiera terminar con el suplicio cuanto antes. Luego empujó el documento hacia el centro de la mesa. Acto seguido, Sofía, viendo que la partida estaba perdida, tomó la pluma sin que nadie se lo pidiera y añadió su firma como testigo, sellando su complicidad y su derrota. Arturo tomó el documento, lo revisó cuidadosamente y asintió. Todo en orden. Luego sacó una pequeña chequera de su maletín. Tu madre, en su infinita generosidad, ha decidido darte esto. Escribió una cifra y extendió el cheque. Es suficiente para que tú y tu esposa puedan empezar de nuevo, en otro lugar, lejos de aquí. Considéralo tu finiquito, el último centavo que recibirás de la familia Montejo. Javier miró el cheque, una suma modesta, lo suficiente para no quedar en la calle, pero insultantemente pequeña comparada con las fortunas que había soñado. Lo tomó, lo dobló y se lo metió en el bolsillo sin decir una palabra. Ahora váyanse, dije, mi voz sin rastro de ira. Solo un vacío inmenso. Dejen las llaves del coche. Es propiedad de la familia. Pueden llamar a un taxi. Sofía soltó un quejido ahogado. La humillación final. Javier se levantó, su silla raspando contra el suelo de baldosas. No me miró a mí. No miró a su hermano. Su mirada estaba perdida en la oscuridad de la ventana. Algún día te arrepentirás de esto, mamá, dijo con una voz hueca. No, Javier, respondí, mirándolo fijamente, obligándolo a encontrar mis ojos. Yo ya me estoy arrepintiendo. Me arrepiento de no haber visto antes en quién te habías convertido. Me arrepiento de no haber podido protegerte de tu propia codicia. Ese es mi único arrepentimiento. Se dio la vuelta y salió del comedor. Sofía, con lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje perfecto, lo siguió como una sombra. Escuchamos sus pasos en el vestíbulo, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, y luego el silencio de la amputación, de un miembro de la familia que había sido cortado para salvar al resto del cuerpo. Me quedé de pie, apoyándome en la mesa. La fuerza que me había sostenido durante toda la noche pareció abandonarme de golpe.
Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme. Mateo se acercó rápidamente y me rodeó con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro y por primera vez en días me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido, por la inocencia rota de mi familia, por la herida que, aunque necesaria, dejaría una cicatriz para siempre. Lloré por Ricardo, por haber tenido que presenciar, desde donde estuviera, la dolorosa implosión de una parte de su legado. Arturo y Mateo me dejaron llorar. Isabel se acercó y me tomó la mano. Su presencia un consuelo silencioso y cálido. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí vacía, pero también extrañamente en paz. Había hecho lo correcto, lo más difícil, pero lo correcto. Había protegido la esperanza, no solo la hacienda, sino la esperanza de que los valores de lealtad, honor e integridad pudieran sobrevivir. Más tarde esa noche, después de que Arturo se fuera y de que Mateo e Isabel se retiraran a sus habitaciones, salí al porche. La luna llena bañaba los campos con una luz plateada, haciendo que el mundo pareciera nuevo y limpio. El aire era fresco, perfumado por el galán de noche. Miré hacia el camino de entrada, ahora vacío, y pensé en el hombre de la linterna. La advertencia en la carretera no había sido solo para salvarme de una emboscada. Había sido un llamado a la acción, un recordatorio de que yo era la guardiana, la matriarca, y que mi deber era proteger a mi familia, incluso de sí misma. La justicia se había servido, pero no había sabor a victoria. Solo la amarga satisfacción de haber sobrevivido a la tormenta. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Reconstruir la confianza, sanar la herida, redefinir lo que significaba ser una familia. Pero mientras miraba las estrellas titilando en el inmenso cielo nocturno, sentí una profunda certeza. Ricardo estaría orgulloso. Habíamos preservado el corazón de su legado, y la esperanza, la hacienda y el sentimiento, ahora estaban a salvo, listas para florecer de nuevo bajo la atenta mirada de aquellos que verdaderamente la amaban. La batalla había terminado. La reconstrucción estaba por comenzar. Los meses que siguieron a aquella noche fatídica fueron como una lenta y dolorosa convalecencia. La ausencia de Javier y su familia dejó un hueco innegable, un silencio en las reuniones familiares que antes se llenaba con su risa ruidosa y sus conversaciones sobre negocios. Al principio, el dolor de la amputación era agudo. Me encontraba pensando en él, en mis nietos a los que ya no vería, y una tristeza profunda me invadía. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propio corazón, y estaba lleno de cicatrices. Siguiendo el consejo de Arturo, realizamos todos los cambios legales necesarios para formalizar la renuncia de Javier. Su nombre fue eliminado de todos los documentos patrimoniales, y el testamento se modificó para nombrar a Mateo como el único heredero futuro, con cláusulas específicas para proteger a sus hijos. Fue un proceso frío, burocrático, que contrastaba con la tormenta de emociones que lo había provocado. Arturo manejó todo con su habitual eficiencia y discreción. Una vez me llamó para informarme que, según sus fuentes, Javier y Sofía habían vendido sus propiedades en la ciudad y se habían mudado a Houston. Aparentemente, Javier estaba intentando empezar de nuevo en el sector inmobiliario, lejos del escándalo que nunca estalló pero cuya onda expansiva había destruido su reputación en México. No pregunté más. Era un capítulo cerrado. Poco a poco, la vida en la esperanza encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Mateo, liberado de la sombra competitiva de su hermano, floreció. Asumió la gestión de la hacienda con una pasión y una dedicación que me conmovieron. No la veía como un activo, sino como un organismo vivo. Se levantaba al amanecer para hablar con los trabajadores del campo. Implementó nuevas técnicas de cultivo sostenible y empezó un pequeño proyecto de agroturismo, restaurando algunas de las antiguas cabañas para que visitantes de la ciudad pudieran experimentar la vida en el campo. Isabel, su esposa, con su talento para la hospitalidad, se encargó de la decoración y de crear una experiencia acogedora para los huéspedes. Mis nietos, sus hijos, corrían por los jardines, sus risas llenando los espacios que el silencio había amenazado con conquistar. Yo encontré un nuevo propósito. Ya no era solo la guardiana del pasado, sino la consejera del futuro. Pasaba horas con Mateo, compartiendo las historias de cómo su padre y yo habíamos enfrentado sequías, plagas y crisis económicas. Le transmití no solo el conocimiento técnico que había aprendido al lado de Ricardo,
sino la filosofía que sustentaba nuestro sueño, que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella, y que nuestro deber es cuidarla para las generaciones venideras. Descubrí que al enseñar, también sanaba. Cada historia que contaba era una forma de mantener vivo a Ricardo, de asegurar que su sabiduría no se perdiera. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, viendo a los niños jugar cerca del viejo fresno, Mateo me tomó la mano. «¿Sabes, mamá?», dijo, su mirada perdida en el horizonte. «A veces pienso en Javier, y siento coraje, por supuesto, pero también siento lástima. Tenía tanto, y lo tiró todo por la borda por querer más. Nosotros aquí no tenemos una cuenta bancaria con 8 ceros, pero somos inmensamente ricos, ¿no crees?». Miré a mi alrededor, la tierra fértil, la casa llena de amor, los niños riendo, el sol poniéndose en un espectáculo de naranjas y morados. «Sí, mi amor», respondí con una sonrisa. «Somos millonarios en todo lo que realmente importa». Ese era el verdadero legado, la verdadera herencia. No estaba en las escrituras de propiedad ni en una cuenta bancaria bloqueada. Estaba en ese momento, en esa paz, en esa comprensión compartida de la verdadera riqueza. Dejé de vivir permanentemente en la hacienda. Decidí que era el momento de que Mateo y su familia la hicieran completamente suya. Conservé mi departamento en la ciudad, que ahora ya no se sentía frío e impersonal. Se había convertido en mi base de operaciones, un lugar desde donde podía observar mi vida con una nueva perspectiva. Viajaba a La Esperanza 2 o 3 veces al mes, ya no como la administradora agobiada, sino como la matriarca visitante, la abuela querida que venía a contar cuentos y a repartir abrazos. Encontré una nueva libertad en mi vida. Comencé a viajar, no a los destinos de lujo que Sofía anhelaba, sino a lugares que alimentaban mi alma. Fui a Oaxaca a ver los talleres de los artesanos, a la selva de Chiapas a maravillarme con las ruinas mayas, e incluso hice un viaje a España, a la pequeña aldea de donde habían emigrado mis abuelos. En cada viaje llevaba conmigo la lección que había aprendido de la manera más dura, que la verdadera seguridad no reside en las posesiones materiales, sino en la fuerza interior, en la claridad de tus valores y en la lealtad de la gente que te ama. Una noche, casi un año después de la confrontación, me encontraba en un pequeño hotel en Beverly Hills, visitando a una prima lejana. Era un lugar opulento, un mundo de apariencias y sonrisas ensayadas. Me recordó a la vida que Javier y Sofía habían deseado tan desesperadamente. Mientras miraba las luces de la ciudad desde mi balcón, no sentí envidia, sino una profunda compasión. Comprendí que su búsqueda de lujo era en realidad una huida de su propio vacío interior. Estaban atrapados en una jaula de oro, mientras que yo, en mi sencilla hacienda o en mi cómodo departamento, era verdaderamente libre. La memoria del hombre de la linterna ya no me asustaba. Se había convertido en un faro en mi memoria, un símbolo del amor eterno y protector. Ya no necesitaba analizar si había sido real o una visión. Su efecto había sido real, y eso era lo único que importaba. Me había despertado de mi letargo de duelo, y me había obligado a luchar. Me había recordado quién era yo. Elena del Rosal de Montejo, una mujer fuerte, la compañera de un gran hombre, y la matriarca de una familia que, aunque herida, había sabido sanar y fortalecerse. La vida, como me enseñó Napoleon Hill en los libros que Ricardo tanto me leía, no siempre nos da las cartas que queremos, pero sí nos da el poder de decidir cómo jugarlas. Yo había recibido una mano terrible, una traición que pudo haberme destruido, pero elegí jugar con estrategia, con coraje y finalmente, con un perdón que no absolvía la ofensa, sino que me liberaba a mí misma de la carga del rencor. No perdoné a Javier por él, lo perdoné por mí, para poder seguir adelante sin el peso de su oscuridad. La esperanza volvió a florecer, más fuerte y más hermosa que nunca. Y yo, su guardiana, finalmente había encontrado mi propia paz, una paz forjada en el fuego de la adversidad, una paz que, como el amor de Ricardo, sabía que duraría para siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.